La derivada con respecto a x de la función x da 1. La derivada con respecto a x de la función x igual al límite cuando delta x tiende a 0. X más delta x menos x entre delta x. La derivada con respecto a x de la función x igual al límite cuando delta x tiende a 0. Entonces delta x entre delta x igual a 1. Y nos queda que la derivada con respecto a x de la función x da 1. Continuamos con la siguiente demostración. La derivada de la función x elevada a cualquier exponente respecto a x igual al exponente n. Lo vamos a bajar o multiplicar por 1 y luego conservamos la variante x y al exponente le quitamos 1. A continuación daré un ejemplo. El ejemplo son las letras rojas. Por ejemplo, arriba dice d y luego entre paréntesis x elevada a la 3 entre dx igual a 3x y 3 menos 1. Aquí nos podemos dar cuenta que el 3 lo bajamos a un lado de la x y en el exponente dice 3 menos 1, le restamos el 1 y como resultado nos queda 3x a la 2. Y por último, pero no menos importante, la última demostración, que es la derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función. Función y igual a una constante de f y luego introducimos la variación en f. Pero como hubo una variación, también y lo va a sufrir y nos quedaría y más delta y igual a c entre paréntesis f más delta f. Entonces tenemos que restar la expresión 1 de la expresión 2 y nos quedaría y más delta y igual a c entre paréntesis f más delta f igual a c f más c delta f. Y entonces nos queda y más delta y igual a c cf más c delta f menos y igual a menos cf y ya que lo restamos anulamos las y la cf y nos queda delta y igual a c delta f. Ahora debemos dividir entre delta x. Delta y igual a c delta f entre delta x. Ahora debemos obtener el límite del segundo miembro de delta y entre delta x igual a c delta f entre delta x cuando delta x tiende a 0. Límite cuando delta x tiende a 0, delta y entre delta x igual al límite cuando delta x tiende a 0, c delta f entre delta x. Por definición, esto queda igual a derivada de la y con respecto a la x igual a c df entre dx. Pero recordemos que y es igual a y igual a cf, entonces esto nos queda la derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función.